Muchísimas gracias a la Fundación Arahaim, específicamente a usted Israel. Muchísimas gracias. Eh, la bienvenida a todos los que están presentes, ya sea a la hora que sea, donde quiera que se encuentren. Una vez más, nos vemos ya caras conocidas, y los que no encienden la cámara, pues me ven, ya me conocen. Estamos estudiando los 13 principios de Maimónides. Sin embargo, el propósito es profundizar y aprender sobre la grandeza de Dios. Es decir, ¿qué tienen los 13 principios de profundidad para enseñarnos sobre la grandeza de Dios? Y por qué precisamente a través de eso vemos por qué esencialmente los 13 principios son los que se llaman los principios de fe del judaísmo. Porque es la esencia de la religión monoteísta, que tiene un monoteísmo absoluto, completamente exagerado en comparación, equiparado a otras creencias. Entonces, a través de esto, nosotros estamos aprendiendo varias ideas que se desprenden de cada uno de los principios de Maimónides. El principio que vamos a iniciar es el principio cuarto, que habla sobre la preexistencia de Dios. De forma conceptual, Maimónides lo describe con otras palabras, por así decirlo, pero esa es la idea principal. De ahí nosotros vamos a aprender más de forma profunda sobre la grandeza de Dios, sobre cuán elevado, cuán exaltado es Él, y vamos a aprender sobre cuán pequeños somos nosotros, pero a la misma vez vamos a entender sobre la relación de Dios y la creación, principalmente nosotros los seres humanos. Así que el primer punto es que Maimónides define que tenemos que creer, es el pueblo judío, monoteísta, tiene que creer que Dios es el primero y es el último. Esa es la idea. En el 10º capítulo de la Mishnah, en el tratado de Sanedrin, la Mishnah en Sanedrin, Maimónides comenta y plantea este cuarto principio del judaísmo, y precisamente habla sobre la preexistencia del Creador. ¿Cuál es el punto? Maimónides dice lo siguiente: creemos que esta unidad que mencionamos, donde mencionamos anteriormente en los primeros principios, esta unidad que mencionamos es absolutamente preexistente, y que ninguna otra cosa existente fuera de él era preexistente con relación a él. Y las pruebas de esto en las Sagradas Escrituras son muchas. Es decir, en el Tanaj hebreo. Y este cuarto principio está indicado por lo que se dice en Deuteronomio 33, 27, la morada del Dios preexistente. ¿Qué nos viene a enseñar Maimónides con esto? Esto viene a enseñarnos que no existe otra entidad en el mundo que equipare a esta cualidad de eternidad de Dios. No existe. Dios siempre existió y Dios siempre va a existir. Ahora, el concepto de que Él es el primero y el último no está vinculado a medida cronológica, como se puede escuchar. Porque si empezamos a hablar de primero y último, ya estamos hablando de tiempo. Ahora, Dios sobrepasa los límites del tiempo. Como le explicamos de forma resumida en la clase pasada, dijimos que Dios no está supeditado al tiempo, Él no existe en el tiempo. Hablamos de eso en la clase pasada. Y precisamente en eso nos vamos a enfocar en esta clase. Un ejemplo de esto, de cómo Dios trasciende el tiempo, está por encima del tiempo,
Un ejemplo de esto está reflejado en la mente del ser humano. El ser humano tiene la capacidad de pensar eventos que ocurrieron en el pasado o también idealizar pensamientos que van a ocurrir en un futuro. Es algo que hacemos generalmente a diario. ¿Qué hice ayer? ¿Qué hice hace 5 años? Cuando yo era niño, etcétera, etcétera. En la mente podemos viajar en el tiempo. Y así también en el futuro. ¿Qué voy a hacer mañana sábado? ¿Qué voy a hacer este día? ¿Qué voy a hacer el otro día? Esa es otra cosa. Si las cosas realmente ocurren así, esa es otra cosa. Pero tenemos esa capacidad. De ahí aprendemos un ejemplo para entender cómo Dios trasciende el tiempo. Ahora, cuando Maimónides habla de creer, no estamos hablando de algo que realmente se alcanza en un análisis lógico. Creer es algo que está por encima del análisis lógico. ¿Estamos de acuerdo? O sea, de acuerdo a lo anterior, no puede ser que Maimónides haya tenido en mente estas conclusiones sobre la eternidad de Dios. ¿Por qué? Porque cuando decimos creer, no estamos hablando de conclusiones lógicas. Creer no es algo lógico. Si nosotros llegamos a la conclusión de que Dios es cuando decimos Dios es el primero y el último, bueno, no estamos diciendo que Él está en el tiempo. Estamos diciendo que Él es por encima del tiempo. Ok, eso cualquier persona que empieza a pensar y analizar puede llegar a esa conclusión. Se puede probar cómo Dios es trascendente lógicamente. Entonces, si es así, surge una pregunta. ¿De qué está hablando Maimónides? Sobre todo porque Maimónides se atreve precisamente a escribir el primero y el último. Ese es precisamente el término, el lenguaje que utiliza el profeta Isaías. Recuerda el versículo, dice, yo soy el primero y soy el último. Entonces, ¿de qué creencia nos está hablando Maimónides? ¿A qué se refiere? Este es el asunto. Para entender qué significan las palabras Dios es el primero y el último, debemos primero aclarar qué es el tiempo. ¿Qué es el tiempo? Para que podamos saber por qué la preexistencia de Dios no tiene que ver con el tiempo. ¿Se entiende la pregunta? Para que, número uno, si estamos hablando de una creencia, no estamos hablando de algo que llegamos a través de análisis lógico. Es probable, se puede entender lógicamente que Dios está por encima del tiempo. Entonces, ¿a qué se refiere Maimónides cuando dice creemos? Para poder entender el hasidismo, nos va a llevar a través de, primeramente, entender un concepto anterior para empezar a profundizar a qué se refiere que Dios es el primero y es el último. Por ende, tenemos que aprender, primeramente, qué es el tiempo y por qué precisamente cuando hablamos de la preexistencia de Dios, estamos diciendo que esto no tiene que ver con el tiempo. Entonces, el tiempo esencialmente es la medida del cambio. Esencialmente. La medida del cambio. Al paso del tiempo, lo medimos gracias a la referencia de cierto evento y de ahí hacia lo que cambió antes o después de tal evento. Ahora, el tiempo está definido en términos de espacio. De hecho, la ciencia moderna se lo reconoce. Esto se refleja en que un objeto no puede ocupar el mismo espacio de otro objeto
al mismo tiempo. Es decir, van de la mano. Tiempo y espacio van de la mano. Por ende, tiempo sin espacio no puede existir. Y el espacio sin el tiempo tampoco puede existir. Un ejemplo de esto son los agujeros negros, que se conoce como una singularidad gravitacional, conocidos como agujeros negros. ¿Qué es el agujero negro? Es una zona del espacio exterior donde llega un punto donde el espacio y el tiempo se detienen. ¿Qué nos enseña esto? Que la creación del universo da lugar precisamente ¿a qué? A la creación, dentro de lo que es el conjunto de creaciones, del tiempo y del espacio. Conclusión. Antes de la creación no existía el tiempo. Segunda conclusión. Que el tiempo tiene la edad que tiene la creación. De acuerdo a la Torá, hace 5.782 años. Eso es bastante tiempo. Estamos hablando de 5 milenios y algo más. Y si bien es cierto que 5.782 es mucho tiempo, sin embargo, el tiempo no siempre existió. Por ende, entendemos, conclusión número 3, que el tiempo es finito. Y debido a su naturaleza finita, es posible medirlo. Por eso se puede medir, porque es finito, es una creación. Por eso se puede medir de acuerdo a la necesidad, el requerimiento, de acuerdo a la cultura, de acuerdo a lo que sea necesario. Meses, años, momentos, de todo. Minutos, horas, quinquenios, milenios. Es decir, el tiempo es finito, delimitable, tal cual como cualquier otra creación, que es finito, que es limitable, tiene fin, tiene límites. Es posible delimitarlo. Entonces, ¿qué aprendemos de esto vinculándolo a las clases anteriores? Rambam dice que todas las creaciones, toda entidad existente, espiritual o física, debe solamente su existencia a la autenticidad de la existencia de Dios. El Hasidut explica que todas las cosas dependen de que Dios las esté creando constantemente. El tiempo en este caso no es la excepción. Por ende, el tiempo está todo el tiempo dependiendo única y absolutamente del creador, y el creador no depende del tiempo. Ahora, el rabino Menachem Mendel de Lubavitch, nacido en el 1789, conocido como el Tzemach Tzedek, fue el tercer rebbe de Chabad. Él explica en su obra Derech Mitzvoteja, que es una obra, una explicación místico-jasídica de las razones de los preceptos. Él explica que
Cada instante y momento del universo representa un pulso de energía divina. Es decir, cada momento representa un pulso de energía divina. ¿Qué energía divina? Energía creativa. Cuando decimos energía, estamos utilizando a forma de analogía, metáfora, para poder entender. Y cada pulso de fuerza creativa, energía creativa, define un orden y una secuencia. ¿Cómo es esto? Un ejemplo. Pero termino con la idea. Cada orden, cada pulso define un orden y define una secuencia. Y así es como se debe expresar en la creación. Ahora, a la brecha entre un pulso de energía creativo que se expresa en la creación y al siguiente pulso, a esa brecha, es que lo que llamamos un nuevo instante, lo que llamamos un momento, un minuto, hora y así similares. Nuevamente, a la brecha que hay entre un pulso de energía creativo y otro es lo que llamamos cambio. Instante, momento, hora, mes, año. Un ejemplo de esto es, no sé si recuerdan, los fotogramas de las películas que venían en cintas anteriormente. ¿Cómo eran? Era una foto tras otra foto. Y todas las fotos de corrido generaban el movimiento, generaban la película. Pero en realidad, ¿qué era toda la película? Una sucesión de distintos momentos. Quien no sé, realmente no sé, Disney es famoso por esto, por innovar, digamos, dibujar un momento, luego dibujaban otro y así se dibujaba otro hasta formar todo un movimiento. Esa es la realidad del mundo en sí mismo. Esa es la realidad física. Eso es lo que está detrás de nuestra realidad física. Un fotograma. Nosotros somos la película. Nosotros no lo percibimos, no lo vemos. Pero eso es la realidad de lo que está pasando en cada segundo, en cada momento, en cada hora, en cada instante. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando la energía creativa del momento previo vuelve a su fuente original, porque ¿qué pasa? Con el flujo, con el pulso que baja al mundo físico, ese vuelve a su fuente original. Y ese pulso de energía creativa, el nuevo pulso de energía creativa, baja a la creación y es ahí donde se genera lo que nosotros llamamos cambio. En hebreo se le llama shinui. Por eso que la palabra shana, año en hebreo, está vinculado precisamente con el término shinui, cambio, traspaso de un momento a otro. Cambiar en hebreo se llama leshanot. Transformarse se dice lehishtanot. Todo está vinculado con esa palabra. Shana. Aquí podemos hacer una linda clase para Rosh Hashanah o incluso para el año nuevo civil. Pero bueno, vamos a ver qué dice la fundación. A la medida de esos cambios es que lo que nosotros llamamos tiempo. Todos esos cambios, el cúmulo de los cambios, los conocemos como tiempo. Ahora, desde la perspectiva de Dios, todas estas energías existen al mismo tiempo. Metafóricamente hablando, es como la diferencia entre el habla y el pensamiento.
Para poder hablar y comunicarse, la persona necesita verbalizar las ideas en orden para que puedan ser entendibles, para que tengan coherencia. Sin embargo, para pensar no se requiere del mismo orden y de la misma secuencia. No se requiere del mismo orden que se utiliza para verbalizar. Porque en una idea caben varios puntos todos al mismo tiempo. ¿Qué ocurre espiritualmente entonces? Estas energías que generan el flujo del paso del tiempo son nuevas solamente para nosotros a cada momento e instante. Sin embargo, Dios está por encima de todos estos cambios. Por ende, desde la perspectiva divina, la perspectiva de Dios, no existe ni le afecta el tiempo. Él todo lo ve a la misma vez. Esta es la razón por la cual los profetas del pueblo de Israel fueron capaces de ver eventos que ocurrirían en el futuro. ¿Por qué? ¿Qué ocurría? Dios les permitía acceder a niveles espirituales donde el origen de los eventos ocurren todos a la misma vez. Por eso el profeta podía acceder a esos niveles espirituales, niveles donde los eventos estaban ocurriendo, tanto el presente del profeta como el futuro, y por ende él podía decir qué es lo que iba a pasar en el futuro. Pero para él estaba ocurriendo. Dos historias al respecto de esto, para que podamos captar un poco la idea. El Baal Shem Tov una vez le dijo a uno, escribió una carta que estaba dirigida al nuevo presidente de la comunidad judía que iba a ser electo. Una carta de felicitaciones, la escribió y se la entregó a uno de sus estudiantes y le dijo, quiero que vayas a la ciudad tal, y te presentes con el comité de la comunidad y le des esta carta que es por felicitaciones a la elección del nuevo presidente de la comunidad. Ser presidente de la comunidad, pues trae muchos buenos beneficios económicamente, etcétera, etcétera. Ya sabemos, toda persona que tiene una posición, pues no le va a matar mal. El asunto es que al estudiante, el estudiante puso la carta en su ropaje, en su ropa, y el Baal Shem Tov falleció. Baal Shem Tov falleció. Los años pasaron, me acuerdo en la historia, 5 o 10 años, me parece que 10 años. Los años pasaron y el discípulo del Baal Shem Tov se empobreció, le empezaron a pasar cosas extrañas y resulta que un día está checando su ropa. Ya sabemos que antes la gente no se cambiaba de ropa como hoy nos cambiamos la ropa, gracias a Dios. Entonces un día estaba checando su chaleco, su saco, no sé cómo se le llame en los países latinoamericanos, en los distintos países. Y resulta que encuentra la carta del Baal Shem Tov y dijo, oh, ve, ¿cómo no di la carta del Baal Shem Tov? Era la voluntad de mi maestro dar esta carta. Ahora, el Baal Shem Tov era conocido por su Ruach HaKodesh, su inspiración divina. Resulta que el judío se prepara, va a ir a la ciudad a dar la carta. El Baal Shem Tov quería, bueno, incluso aunque llegara tarde, pero bueno, hay que dar la carta, eso es lo que quería el Baal Shem Tov, hacer lo que dice el Baal Shem Tov. Va a dejar la carta, y precisamente ese día se estaba haciendo la elección de el presidente. Precisamente se estaba haciendo el día de la elección del presidente. El comité se reunió, ese era el día de la elección del presidente, del nuevo presidente de la comunidad judía. Nuevo dirigente presidente. Resulta entonces que cuando dio la carta, en la carta estaba escrito literalmente el nombre del presidente que fue electo 10 años luego, y el Baal Shem Tov le estaba escribiendo tal cual como que ese día le estaba escribiendo.
más alto por el nuevo cargo, enhorabuena, todo lo bueno, muchas bendiciones. Historia número 1. 200 y algo de años luego, 1990-91, el Rebbe de Lubavitch, de quien hoy se celebra el 120 aniversario de su natalicio, y en honor a su cumpleaños vamos a mencionar una historia precisamente que está vinculada con el Rebbe. Esta historia la escuché personalmente, de primer mano, de uno de los rabinos importantes de acá de la comunidad. Resulta que él estaba en Israel cuando en 1991 estaba toda la guerra del Golfo Pérsico y Saddam Hussein estaba haciendo de las suyas. Los Estados Unidos intervinieron y había todo un desastre en Medio Oriente. Resulta entonces que en Israel había mucho miedo, mucho miedo. Y la gente no sabía qué hacer. El único líder que abrió su boca y le dijo al pueblo judío que no teman en la tierra de Israel fue el Rebbe de Lubavitch. ¿Por qué estoy diciendo literalmente el único líder? Porque ni siquiera el presidente dijo esas palabras y todo lo contrario, le dijo a la gente que se escondiesen y le dijo, bueno, este es el fin del presidente en ese momento. Y el único que le dio hálito y energías, ánimos al pueblo judío fue el Rebbe. Pero ese no es el punto de la historia. El punto es este. El que está contando la historia es uno de los rabinos de acá, y recuerda que él en ese momento él estaba en Israel y transmitían las charlas públicas del Rebbe por transmisión al mismo tiempo que el Rebbe la estaba diciendo en Nueva York, en 770, así se llama, así es el nombre popular de la sinagoga, debido a la dirección, que está en el 770 de Eastern Parkway, en Brooklyn, Nueva York. Y el Rebbe está diciendo en sus charlas, recuerdo si estaba diciendo un discurso hasídico o una charla, y resulta que el Rebbe está diciendo las siguientes palabras. El Rebbe dijo así: en este momento está entrando en los Estados Unidos a tomar los palacios de Saddam Hussein, cosa que el Rebbe nunca mencionaba nombres realmente, de Saddam Hussein. Están entrando a los palacios y hay ya el conocimiento de que probablemente él ya está no en vida. Ahora, el rabino que está contando esa historia está en Israel, está escuchando esto, pero en la realidad era que nada de eso estaba pasando. Nada de eso estaba ocurriendo. Era todo lo contrario. Saddam Hussein estaba libre, nadie lo estaba persiguiendo, los Estados Unidos no sabían qué hacer, Israel no sabía qué hacer, y el Rebbe está diciendo que los Estados Unidos están encima, están, como se dice, pisándole los talones a Saddam Hussein y ya se escucha que falleció. Años luego, el mismo rabino está escuchando, el mismo rabino ahora está en Canadá y escucha la noticia sobre Saddam Hussein, que fue precisa y exactamente la forma en que el Rebbe la describió. Los Estados Unidos entraron a sus palacios, ahí lo encontraron y consecuentemente se dio la noticia de lo dieran de baja. ¿Qué es esto? Para el justo, para un tzadik. Más adelante nosotros vamos a aprender sobre esto, sobre la profecía y cómo entender lo que es un profeta, cuando hablemos sobre el principio sobre la profecía. La idea es esta, que en los mundos espirituales hablamos que
el profeta accede a niveles donde la raíz de los eventos ya están ahí al mismo tiempo. Pero ¿qué pasa? El profeta los ve ahorita, pero toma tiempo, por así decirlo, hasta que eso se desenvuelve y se materializa. Eso fue lo que ocurrió con el Baal Shem Tov y con lo que el rey habló en Brooklyn, Nueva York. Ahora, la Kabbalah explica que toda la creación tiene su origen y raíz en los mundos espirituales. Eso lo hemos mencionado en clases anteriores. Y el tiempo, dijimos, no es la excepción. El tiempo, en su estado más puro y refinado, funciona como un conector entre los atributos divinos. ¿De qué estamos hablando ahora? De la raíz del tiempo. El tiempo en su raíz funciona como un conector entre los atributos divinos. Para elaborar en esto, la Kabbalah explica que un atributo se genera de un atributo previo en un orden específico, para que el segundo atributo se manifieste sin la invasión del primero. De nuevo, la Kabbalah explica que los atributos divinos desarrollan uno al otro, el siguiente, pero lo hacen en un orden específico, para que el anterior no invada al siguiente atributo. En otras palabras, el atributo más bajo desciende y se desarrolla a partir de un atributo más elevado, y esto es lo que nosotros llamamos el tiempo en los mundos espirituales, la raíz del tiempo. Esta secuencia es la raíz del tiempo. Ejemplo de esto en el ser humano es el intelecto a las emociones, donde en orden progresivo las emociones son producidas ¿por quién? Por el intelecto. Desde esta perspectiva, el tiempo está supeditado a la relación de causa y consecuencia, causa y efecto. ¿Se entiende la idea? Vemos que acá, desde esta perspectiva, el tiempo funciona como causa y efecto, donde la causa respecto del tiempo es antes y la consecuencia es después. En base a esto, en base a esta explicación, cuando decimos que Dios sobrepasa y trasciende el tiempo, estamos expresando que a pesar de que nosotros, seres humanos, vemos que una cosa es el origen y causa de otra, que a pesar de que yo veo que la causa de esta situación es otra, fue esto, o el origen de esto es lo otro, a pesar de que yo, ser humano, tengo una perspectiva, de todos modos, esa es la forma en que yo, ser humano, lo percibo. Sin embargo, desde la perspectiva divina, la causa y la consecuencia existen simultáneamente. Explicamos al respecto en las disertaciones sobre el segundo principio que la naturaleza de la verbalización divina no es como la verbalización del ser humano. A modo de analogía, cuando el ser humano habla, el aire emitido y los sonidos producidos se pueden percibir como algo separado de su fuente, que es la capacidad del habla que posee el alma del ser humano. En cambio, Dios y su palabra, es decir, las 10 frases a través de las cuales el mundo
existencia entera vino a existir, no está separada de él mismo. Él y su palabra están completamente unidos. ¿Por qué no están separados? Porque no hay nada fuera de él y no hay espacio vacío de él. Por lo tanto, hay una unión absoluta, tal cual como las palabras cuando aún están en potencia en la mente de la persona, cuando aún no las ha dicho. Y por eso es que no hay una distinción entre antes y después. Esta es precisamente la idea que se refleja en el nombre inefable, el nombre esencial de Dios compuesto de 4 letras, indicando que para Dios el pasado, el presente y el futuro emergen en él mismo, y por lo tanto Dios no posee ni comienzo, ni desenlace, ni final. Esa es la idea precisamente, que el nombre de las 4 letras, Yud, y Hei, y Vav, y Hei, hablan que los tiempos pasado, presente y futuro, Hoyo, Hoive y Yihye, están todos en una misma fuente. Está completamente trascendente. Yendo más, con una visión más aguda al respecto, si decimos que Dios no tiene principio ni tiene final, ¿por qué entonces, al estudiar sobre el proceso creativo, hablamos sobre mundos más elevados y mundos menos elevados? Pareciese que dijésemos que hay un arriba y hay un abajo, que hay un antes, como graficándolo, hay desde un punto, digamos, el punto tal está más bajo que el punto tal, y el punto tal está luego que el punto tal. Hay un antes y un después aparentemente. Eso lo vamos a aclarar y vamos a adentrarnos en esas ideas en la próxima clase con la ayuda del Todopoderoso. Muchísimas gracias.